Primera de Juan 4, 9 al 10. Letra A. Letra A. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Amén. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahora, por favor, lee el versículo 17. Noten aquí, gracias, note aquí las palabras o los verbos que Dios utiliza en estos dos textos. El primero de ellos que quiero que noten en Juan 3:16 es amó, porque de tal manera amó. Ese verbo procede de amar. Dios amó y no significa que ya no ama. No, significa que Dios sigue amando a la humanidad. Pero luego dice que ha dado. O sea que el amor que tuvo Dios para con la humanidad lo llevó a dar. ¿Qué dio? ¿Qué tuvo que dar el Dios Todopoderoso por amor para salvarnos? ¿Qué dio? A su Hijo. En misiones, entonces, Dios, como un Dios misionero, amó, tuvo compasión, tuvo amor por la humanidad. Pero eso le llevó a actuar, a dar. Él dio lo más precioso que tenía, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí tenemos el propósito de que Dios envió a su Hijo, dio a su Hijo. Desde la eternidad, Dios sabía lo que harían con su Hijo. Desde la eternidad, Él sabría el sufrimiento que Jesús, el Hijo de Dios, padecería para pagar por nuestros pecados. Él sabía, y aún así, con todo el dolor de su corazón, Él dio sacrificialmente, dio incondicionalmente, porque Dios es un Dios misionero. Y si nosotros vamos a ser buenos hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre también. Pero note el siguiente verbo del versículo número 17. Dice, porque no, ¿cuál es la siguiente palabra? Envió. De el verbo enviar. Y aquí está implícito lo que nosotros llamamos misionero. Un misionero es un enviado con una misión. Lo que el misionero hace al llegar al lugar que Dios le ha dirigido es predicar el evangelio, es mostrar el amor de Dios, es guiar a la persona a Cristo y muchas otras labores, pero es enviado con una misión. Dios, el Padre, envió a su Hijo. Es decir, con una misión. Y dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el fundamento o el plan de misiones no es un plan humano, tampoco es una estrategia de una iglesia, es el corazón de Dios mismo, hermanos. La primera acción misionera fue el envío de su Hijo, el enviarlo para salvarnos de nuestros pecados, del infierno eterno. Dios no envió un ángel. Dios no envió un mensajero escrito desde el cielo. No. Él mismo vino en la persona de Jesucristo para que veamos que el amor de Dios es activo, sacrificial, que Él deseaba rescatar y salvar a todo aquel que en Él cree. El creyente entonces que dice amar a Dios debe imitar a un Dios misionero.
Si Dios dio a su Hijo, ¿es demasiado que nosotros demos algo de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tal tiempo? ¿Qué tal talentos? ¿Qué tal recursos? Todo debe estar disponible para completar la misión más importante, que es la salvación de las almas. La salvación de las almas es la obra más importante. No serviría de nada tener orfanatos si no predicamos de Cristo. No serviría de nada tener ayudas sociales y mercados y despensas para las familias si no les vamos a hablar de Cristo. De nada sirve, hermanos. Solo son obras humanas, humanistas, buenas obras que no salvan a nadie. Solo Cristo salva. Les tenemos que presentar el Evangelio. ¿Es bueno utilizar herramientas? Claro que sí. Reunirlos para algún taller, reunirlos para un sorteo, reunirlos con algún propósito, alguna herramienta. Pero el verdadero propósito es completar la misión, que haya gente salva. A un misionero llamado William Carey dijo lo siguiente: mi negocio principal en la tierra es predicar el evangelio, todo lo demás es secundario. Mi negocio principal es predicar el evangelio, todo lo demás es secundario. ¿Por qué deberíamos hacer misiones? Bueno, porque Dios es un Dios misionero, porque Dios dio, porque Dios envió, porque Dios mismo vino en la persona de Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Letra B. Letra B. Dijimos letra A. Dios envió a su Hijo al mundo. Letra B. Precisamente lo que les acabo de mencionar. Jesucristo o Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino. Eso quiere decir que no estaba en este mundo. Tuvo que venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Mire por favor Lucas 19:10. Lucas 19, versículo 10. Dice ahí la Biblia, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra vino, esa palabra es utilizada en el verbo venir. Él vino, lo cual significa que no estaba en esta esfera, que no estaba presente en nuestro mundo. Pero mire los siguientes versículos, por favor, Lucas. Gálatas 4:4. Miren lo que dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿Dios qué? Dios envió a su Hijo para nacer del vientre de una mujer. ¿Y a qué vino? Bueno, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es un misionero, hermanos, con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Él fue enviado por el Padre también. Mire primera de Juan 4, 9 al 10 con la hermana Flor, por favor. Primera de Juan 4, 9 y 10. Amén, gracias. Mírenlo, el gran amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, dice el texto, sino que Dios nos amó primero, y utiliza en varias ocasiones el verbo enviar. Dios envió, Dios envió, Dios envió a su Hijo. Cristo no vino de vacaciones al mundo. Vino con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús miraba a las multitudes y, por supuesto, las veía como ovejas sin pastor. Las veía desamparadas,
perdidas, sin dirección, las veía oscuras, las veía simplemente condenadas. Y él fue movido a actuar, a salvarles. Mire, por favor, en Mateo capítulo 9, un texto que debemos de conocer todos. Mateo capítulo 9, búsquelo en sus Biblias, por favor. Búsquelo, 9, versículo 35. Mire lo que dice ahí la Biblia, Mateo 9:35. Mateo 9, versículo 35. Caleb, si me ayudas a repartir algunas Biblias que necesiten. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y note por qué tuvo compasión de ellas. Dice lo siguiente, porque estaban como desamparadas. ¿Qué significará la palabra desamparado? ¿Alguien tiene alguna idea? Desamparado, o sea, sin amparo, sin protección, sin apoyo. ¿Qué más? Desamparadas, sin seguridad, sin a alguien que vele por ellas. Eso es una oveja desamparada. Miren, hermanos, yo les he explicado esto en el pasado. Las ovejas son pequeños animalitos muy dóciles, indefensos, espantadizos. No son cabras, aunque algunos se comporten como cabras. Pero la Biblia nos habla que somos ovejas, no cabras que andan ahí topeteándose entre ellas, topeteando al pastor, brincando de aquí para allá. No, esas son las cabras. Pero la Biblia habla de ovejas y las ovejas son dóciles, son humildes. Las ovejas, hermanos, son espantadizas, se espantan con cualquier cosa. Las ovejas necesitan cuidado, no pueden defenderse, ni cuernos tienen para defenderse las ovejas de las que habla la Biblia. Imagínese entonces un grupito de ovejas en un desierto, en un lugar que no haya quien las cuide, quien las vigile, quien las dirija. Están a expensas de que cualquier fiera pueda llegar y arrebatarlas, matarlas. No saben a dónde ir, no saben qué camino tomar, no alcanzan a ver más allá de unos cuantos metros delante de ellas, no saben lo que viene. En cualquier momento, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el diablo anda como león rugiente. Imagínese esas pobres ovejitas, pachoncitas, con mucha ahí lana, ¿verdad? Y de repente llega un lobo, llega un oso, llega un león y las mata. Jesús veía a la gente desamparada. ¿Y la gente sigue desamparada? Sí, hermanos. Todavía están a oscuras, no saben a dónde ir, creen que tienen resuelta la vida, pero están desamparadas, sin protección, sin un pastor. Pero luego sigue diciendo, y dispersas, en soledad. Ni siquiera, hermanos, tienen un compañerismo real, están dispersas, no están unidas como un rebaño debe de estar. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar a las ovejas que se habían perdido. Nosotros deberíamos de ver lo mismo. Deberíamos participar de misiones porque es imitar al Señor Jesucristo que vino a buscar y a salvar esas ovejas perdidas. Qué importante es que entendamos que misiones sale de un Dios misionero, de un corazón de Dios. Pero no solamente vemos al Padre enviando, no solamente vemos al Hijo llegando y predicando, pero también vemos a la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, dije, envió. Dios el Hijo vino. Pero vea ahora al Espíritu Santo también, letra C. El Espíritu Santo capacita,
y envía. Estamos bajo el punto número 1 de un Dios misionero y estamos hablando de un Dios trino, Dios el Padre enviando a su Hijo, Dios el Hijo viniendo y buscando lo que se había perdido, pero Dios en el Espíritu Santo capacitando y enviando en la obra misionera. Vea por favor Hechos 1:8. Hechos 1:8. Versículos conocidos. Hechos 1:8. Mire lo que dice ahí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Estoy en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es en el poder del Espíritu Santo que se hace la obra misionera. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que guía al arrepentimiento. Es en el poder del Espíritu, no es por el poder del misionero, no es por la elocuencia de la persona, es por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder lo da el Señor para completar la tarea de un Dios misionero, la predicación del Evangelio. Fue el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, no vamos allá, pero el que llamó, el que dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ellos fueron enviados, capacitados, dirigidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Usted puede ver en Hechos, en todo el libro de los Hechos, las misiones de Pablo, las misiones de su equipo misionero, las misiones de Bernabé. Era el Espíritu Santo dirigiéndoles, era el poder del Espíritu Santo actuando. Es en el poder del Espíritu Santo en lo que se va a hacer la obra misionera. El Espíritu Santo es el que capacitó a los grandes siervos de Dios. Es el que empoderó a los grandes misioneros de la Biblia. La misión no se sostiene con fuerza humana, se sostiene con el poder divino. Él dijo, recibiréis poder, y ese poder lo tenemos a nuestra disposición para hacer la obra misionera. Como dije en Hechos 13, el Señor es el que llama, el que dice. La misión siempre es iniciada por el Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? En la obra misionera es el Espíritu Santo el que va a poner en su corazón y el que ya ha puesto en su corazón. Porque Él pone el querer como el hacer. Es una obra del Espíritu Santo. Es un deseo ardiente porque la gente sea salva. Es un deseo fervoroso por ver multitudes siendo salvas. Es un deseo porque el Evangelio llegue a otras comunidades, a otras etnias, a otros pueblos, idiomas que no tienen a nadie quien les predique. ¿Sabe quién pone ese deseo ardiente en el corazón? Es el Espíritu Santo. El creyente no debe decir, ay, es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, porque el Espíritu Santo nos capacita, hermanos. Es en el poder del Señor. Hablaba yo con la hermana Paquita acerca de una escuelita bíblica que queríamos hacer en un barrio, San Martín, y ella comentaba, ¿verdad? Lo que una persona decía, es que tengo temor, tengo miedo, porque ellos son de dinero. Y dice la hermana Paquita, pero nosotros no tenemos que tener miedo. Y exactamente, no tenemos que tener miedo para hacer la obra de Dios, porque contamos con el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá del poder de Dios. Hecho a la manera de Dios. Entonces, como hemos visto hasta este momento, Dios es un Dios misionero, enviando como Dios el Padre a su Hijo, como Dios el Hijo, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y como Dios el Espíritu Santo, capacitando, dirigiendo, motivando, empoderando a la iglesia para completar la tarea importante de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Punto número 2. Punto número 2. Estamos viendo la lección Fundamentos de la obra misionera. Punto número 2.
la Biblia como libro misionero. La Biblia como libro misionero. Sin duda alguna existen muchos libros, varias literatura que que anima, que exhorta, varias literatura de buenos cristianos o de personas capaces que han escrito a través de las edades, a través de los siglos. Pero ningún libro es comparable con la Biblia, con la palabra poderosa y viva que es la Biblia. El misionero, lo que hacemos es llevar la palabra de Dios. Como dije hace un momento, no son las historias que contamos, no es la elocuencia del predicador, del mensajero, del misionero, es el poder de la palabra. Lo que la gente necesita es la Biblia, es tener contacto con la palabra poderosa de Dios. Porque la Biblia es la que produce fe. La Biblia es el libro poderoso de Dios, la misma perfecta, infalible palabra de Dios que va a traer cambios en la persona, que va a convencer en el corazón. Por eso la Biblia es nuestro libro misionero. Lo que enseñamos, predicamos y exhortamos debe de estar 100% respaldado en la palabra de Dios. No se trata de imponer preferencias personales o preferencias de alguna institución o iglesia. Se trata de predicar la Biblia fielmente, como dice la Escritura. Y la gente necesita escuchar el Evangelio. Y es a través de la Biblia. Letra A. El plan de Dios desde el Antiguo Testamento. El plan de Dios desde el Antiguo Testamento. La Biblia es la que nos instruye, nos enseña acerca de la obra misionera. Es Dios a través de las edades y a través de las páginas de la Biblia que podemos ver a un Dios misionero. Miren por favor en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis 12, el versículo 1. Mire lo que dice la Biblia ahí. Génesis 12, 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note el versículo 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Luego dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas, dice aquí la Biblia, en ti todas las familias de la tierra. Esto incluye a cada persona, sea judío o gentil. Desde el inicio, la visión de Dios no fue solo Israel, sino todas las naciones. Es cierto, Dios escogió un pueblo, pero ese pueblo tenía un propósito especial, un propósito misionero. Dios quería que Israel fuera una luz para las naciones, que pudieran ver a ese bendito pueblo y pudieran decir: ese pueblo es diferente y especial. Ellos tienen al verdadero Dios. Dios quería usar a Israel para que las naciones del mundo pudieran convertirse al Dios verdadero. Ese fue uno de los planes y propósitos de Dios para Israel. Por eso escogió a Abraham a ser una nación grande, para que las familias de la tierra fueran benditas. Mire Isaías, profeta Isaías, vaya a sus Biblias. Isaías el profeta en el capítulo 49. Isaías 49. El versículo número 6. Isaías 49, versículo 6.
Isaías 49:6 dice así, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, note esto, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra o hasta lo último de la tierra. Si nota cómo Dios por medio del profeta le dice a Israel, yo quiero restaurarte, remanente de Israel, para que seas luz a las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Es el deseo de Dios, hermanos, que esto suceda. El plan de Dios no es solo del Nuevo Testamento. Desde el inicio Dios quería que las naciones se convirtieran. ¿Se recuerdan de el profeta Jonás? ¿Alguien ha leído del profeta Jonás? Jonás era un profeta de Israel. Dios lo envió a predicar a un lugar. ¿Recuerda cómo se llamaba el lugar? Nínive, una capital, una ciudad muy importante y una ciudad grandísima. ¿Jonás quiso ir? No. Él dijo, no, yo no voy a ir allá, son enemigos. Luego, dice la Biblia que un gran pez lo devoró. ¿Sí recuerdan la historia? Léala, léala. La Biblia dice que vino una gran tempestad y que todos pensaban que se iba a hundir la nave y cada uno empezó a clamar a su propio Dios. Y Jonás estaba durmiendo, como algunos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y luego, dice la palabra de Dios que clamó y no, yo la verdad es que si es por mi culpa, soy un rebelde, échenme a la mar y todo se va a calmar. Ni tardos ni perezosos echaron a Jonás por la borda al mar y Dios tenía preparado un gran pez que lo tragó y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches hasta que Jonás oró, se arrepintió y dijo, bueno pues ya quiero obedecer, ya quiero predicarles a esas personas. Así que Dios le dio un aventón, le llevó en el gran pez lo más cerca que pudo para que cumpliera su misión. ¿Por qué Dios quería y estuvo dispuesto a matar inclusive a un propio profeta? ¿Por qué? Porque Dios quería que esas personas pudieran salvarse del infierno. Dios quería que ellos escucharan que hay un Dios vivo y verdadero. Y Jonás va y predica y hay un avivamiento nacional. Toda esa nación se convierte, se arrepienten por uno que obedeció el mandato, el deseo de Dios. Por eso podemos ver a través de toda la Biblia que la misión no era un plan de último momento. Ha sido el propósito eterno de Dios y nosotros ahora entramos en esa parte de la historia. Completar el deseo eterno de Dios, que nadie se pierda, que todos sean salvos. Jonás, como dije, fue enviado a un pueblo pagano. Aunque él no quería, Dios mostró su compasión, su amor por todos esos pueblos que no tenían a alguien quien les predique. Letra B. Letra B. Estamos bajo el punto número 2, la Biblia como el libro misionero. Letra A, el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Letra B, Jesús cumple la misión prometida. Jesús cumple la misión prometida. Vean por favor Mateo 4:16. Mateo 4, versículo 16. Mateo 4:16. Y voy a pedirle por favor a Caleb que me ayude a leer Isaías 9, 1 y 2. Isaías 9, 1 y 2. Mateo capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Aquí Jesús está completando o cumpliendo una profecía. Mire lo que dice Isaías 9, 1 y 2. No habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente fue por la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará toda la gloria del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Amén. Isaías profetizó muchos años antes de esta profecía cumplida. Un pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Jesús comenzó su ministerio, usted lo puede ver ahí citando: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo es el cumplimiento, el deseo de Dios a través de las edades, a través de Israel. Ahora Jesús es ese cumplimiento. Él es la luz para los que moran en tinieblas. Cada uno de nosotros tiene que ver el ejemplo supremo de Cristo como misionero. Así como Él fue enviado, nosotros también somos enviados. Usted también es enviado a un pueblo que está en tinieblas, a un pueblo perdido, a un pueblo asentado sin luz. Necesitamos creer en misiones. Estamos bajo el punto 2, la Biblia como nuestro libro misionero. Vemos el plan de Dios del Antiguo Testamento. Vemos en segundo lugar, en letra B, vemos que Jesús cumple ese plan, ese deseo de Dios. Pero vean ahora la letra C. La letra C. La iglesia como instrumento de Dios. La iglesia como instrumento de Dios. La iglesia como instrumento de Dios. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos 2:41. Dice la Biblia ahí. Déjenme buscarlo aquí rapidito. Hechos 2:41 en adelante, dice así la Biblia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en el punto número 2, estamos viendo en el Antiguo Testamento el deseo de Dios. En el Nuevo Testamento el cumplimiento de Cristo a través de la persona de Jesucristo. Pero ahora vemos también la era de la iglesia como instrumento de Dios. Entonces, lo que quiero que vean es que a través de toda la Biblia, a través desde los orígenes hasta nuestros días, ha sido el plan de Dios la obra misionera, que participemos activamente en la obra misionera. Vea por favor Efesios 3. Efesios 3, búsquelo por favor. Efesios 3, versículos 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10, dice la Biblia ahí. Así que, Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Note esto, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo está diciendo,
yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero me fue encomendado el anunciar el evangelio, de declarar esas cosas escondidas desde los siglos, esa multiforme sabiduría de Dios que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia. La Biblia entonces muestra que la iglesia no es un club social, no es una institución sin propósito, sino que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Véalo por favor, búsquenlo todos, toditos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Voy a pedir a nuestra hermana Paquita que nos ayude a leerlo, por favor. Primera de Pedro 2:9. Para la gloria de Dios, hermana, y para todos, por favor. Primera de Pedro 2:9. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Gracias, hermana. Note, por favor, vayamos despacito en este texto. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Note ¿qué implica eso? Significa, hermanos, que hemos entrado a un linaje especial. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos escogidos por Dios. Él decidió que nosotros fuésemos linaje especial. Sigue diciendo, real sacerdocio. Si nos hace entrar en la realeza, en el sacerdocio, que nadie podía participar salvo la familia de Aarón, pero que hoy somos sacerdotes. Todo creyente es un sacerdote delante de Dios. No necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Podemos ir directamente con nuestro Padre eterno. Somos real sacerdocio, pero luego dice nación santa, apartada, escogida, especial. Somos una nación santa. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero tiene un propósito la iglesia. Ahí dice, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Quiero que todos digan, hermanos, ¿para qué? Para que anunciéis. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué nos hizo nación santa? ¿Para qué nos ha hecho real sacerdocio? ¿Para qué nos compró? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué? Para que anunciéis. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó es Jesús. Amén, hermanos. El propósito de la iglesia entonces es anunciar, proclamar entre las naciones las virtudes de Cristo, el evangelio poderoso de salvación. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Para qué vamos a venir acá nada más, hermanos, a vernos las caritas y saludarnos y amor y paz y bendición y quedarnos callados con el mundo? Perdemos el propósito como iglesia cuando no anunciamos a través del evangelio las virtudes de aquel que nos llamó. Perdemos el propósito. Por eso es que es importante que entendamos cómo es que Dios obra a través de la iglesia las misiones. Vimos en el punto número 1 el Dios misionero. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora hemos visto nuestro libro misionero, la Biblia, a través del Antiguo Testamento con Israel, a través de Jesucristo en los evangelios viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahora a través de la iglesia para completar la tarea, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante. Número 3, el evangelio
como mensaje misionero. El evangelio como mensaje misionero. Voy a pedirle por favor a Natalia que me ayude a leer Romanos 1:16. Pedirle a Esmeralda, Heidi, que me ayude a leer por favor Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Y voy a pedirle a... ¿Quién más me puede ayudar a leer, hermanos? Hermana Mari, ¿me puede ayudar a leer? Segunda a Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. El evangelio, dije, como mensaje misionero. Letra A, anótelo, letra A. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, ¿qué dice Natalia? Gracias. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Es a través del poder del evangelio que hay salvación. Amén. Es el evangelio. El evangelio es el mensaje que debemos enviar a través de la obra misionera. Es el mensaje que se envía a través de cada misionero que hemos apoyado, que vamos a estar apoyando. Es a través de ese mensaje. El evangelio es poder de Dios. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, por favor. Gracias. Este es el evangelio. Este es el resumen del evangelio. Cuando damos el evangelio, tenemos que hablar de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo. Amén. Este es el mensaje del evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Amén. Por el evangelio. El evangelio no es un mensaje débil. Es poder de Dios que transforma vidas. Murió, fue sepultado, resucitó por nuestros pecados. Nunca debemos avergonzarnos del evangelio, porque Dios obra a través del poderoso evangelio, aunque el mundo no lo considere como importante, aunque el mundo lo considere locura, es poder de Dios para salvación. Se necesita el evangelio. El mensaje que predicamos es poder de Dios para salvación. Letra B. Es universal. Es decir, para toda nación. Para toda nación. Vea Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Mire lo que dice ahí. 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Estamos en Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Déjeme decirle que este mensaje del evangelio eterno será predicado aún durante la gran tribulación. Es el único medio de salvación. El evangelio eterno que predicamos, que nos ha sido encomendado, es poderoso.
pero ese mensaje es para todas las naciones, es universal. Aquí podemos ver, hermanos, a este enviado de Dios, este ángel poderoso, que va a ser uno de los encargados, junto con los 144,000 sellados, que van a predicar el evangelio durante la gran tribulación. La gente tiene que volver a escuchar. Mire, el arrebatamiento es inminente. La iglesia se va de la tierra. Amén, hermanos. Todo creyente que ha sido salvo, que esté vivo, será arrebatado al tercer cielo. Y aquí comienza la gran tribulación. Pero parte de esa gran tribulación recibirán la última oportunidad para ser salvos. Alguien ha llamado la gran tribulación como la última oportunidad de la humanidad. Y es, hermanos, a través de la predicación del evangelio eterno. Y note a quién, a todas, dice aquí, los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua. El evangelio no tiene fronteras, no tiene una nacionalidad exclusiva. Cristo murió por todos y desea que todos vengan al arrepentimiento. El mensaje misionero del evangelio es un mensaje para toda nación, para toda tribu, para toda lengua, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No solo debemos pensar en Cuenca, no solo debemos pensar en Ecuador. El corazón misionero debe abrirse a las naciones, debe orar por otras naciones, debe dar a otras naciones. Debemos enviar con una visión mundial, global. Esto es un mensaje eterno, un mensaje letra C. Con esto terminamos, letra C. Estamos bajo el punto número 3, el evangelio como mensaje misionero. Dije, es poder de Dios para salvación. Letra B, es universal para todos. Letra C, es urgente. No puede esperar. El mensaje misionero del evangelio es urgente. No podemos esperar. Miren cómo lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor, el versículo número 4. Juan 9, versículo 4. Dice la Biblia ahí, Juan 9, 4. Juan 9, 4 dice la Biblia: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene. Quédese con esa frase dicha por Jesucristo nuestro Salvador. La noche viene cuando ya no va a haber oportunidad de predicar. Va a llegar el tiempo en el que nadie va a poder hacerlo. Se va a terminar y los que no fueron salvos serán condenados eternamente, hermano. Mire cómo dice Mateo, por favor, acompáñeme. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Mateo 25, el versículo 46. Mateo 25, 46. Son palabras del Señor Jesucristo que dice a continuación: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí se termina todo. E irán estos al castigo eterno. Yo no sé cómo los falsos testigos de Jehová no creen en el infierno. No han leído este versículo de la Biblia. Castigo eterno. Vida eterna. Hermanos, es urgente que compartamos el evangelio. Es urgente, es un mensaje que no puede esperar. Cristo mismo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
mientras podamos, debemos creer, apoyar, participar en misiones. No solo en nuestro Cuenca. Y cabe mencionar, qué tristeza es que ya vamos a cumplir un año como iglesia y pocos son los que salen a compartir el evangelio. Poquitos. ¿Qué excusa tenemos delante de Dios? ¿Cuál es, hermanos? Una excusa justificable para no compartir el evangelio, para no salir a predicarles del evangelio a los cuencanos, a los ecuatorianos. No tiene un poco de amor por su gente, es su propia gente. Son ecuatorianos, son cuencanos. Necesitan de Cristo. Es un mensaje urgente. Por eso me da tristeza que haya pocos de nosotros que salimos a compartir el evangelio. No se da un tiempo para salir con la iglesia, con los hermanos, a repartir folletos, a tocar puertas, a ir a algún lugar de la ciudad y decirles el poderoso mensaje urgente, urgente. No le dé vergüenza, no le dé pena. Cristo, hermano, no se avergonzó de nosotros. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos nosotros? Todos los sábados en la mañana salimos a predicar el evangelio. Entre semanas salimos a predicar. El día viernes salimos a la 9 de octubre. Acompáñenos, venga. Si usted no sabe hacerlo, le vamos a enseñar. Le podemos instruir. Es un mensaje urgente. Mire por último, Judas 1. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, ¿verdad? Cualquier capítulo que quiera, siempre digo así. Versículo número 22. Judas, versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Estamos en Judas 23. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire Judas cómo dice: a otros que dudan, convéncelos, a otros salvad. Y usa una palabra muy poderosa: arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. Mire qué imágenes tan impresionantes cuando hay incendios. Cómo los bomberos tienen que arriesgar su vida para salvar, para arrebatar de las llamas a personas. Y algunos tienen quemaduras de primer, segundo grado, de los que tienen que salvarles la vida. Tienen que entrar y arrebatarlos. Eso es exactamente lo que se nos pide hacer a nosotros. Arrebatar del fuego. Cuando vamos a ganar almas, cuando vamos a tocar puertas, cuando regalamos un folleto, cuando la persona recibe a Cristo, estamos arrebatando gente de las llamas infernales eternas. Qué trabajo tan importante, porque es eterno. Eternamente. No alcanzamos a dimensionar lo que esto significa. Que una gente ya no vaya a ir al infierno por la eternidad, o que una persona sea condenada eternamente quemándose por la eternidad porque no participamos en misiones, porque no compartimos el mensaje urgentemente. Misiones es el propósito de la iglesia. Mostrar el evangelio, el amor de Dios, es el motor de toda iglesia. El creyente no debe postergar el enseñarse a testificar, a ganar almas. Es vital esa conversación con un amigo, esa visita a un familiar, esa visita al hospital, ese lugar en el bus, en el colegio. Es ahí, Dios te da la oportunidad de participar mostrando el evangelio. Yo sé que Dios, el Espíritu Santo, te ha mostrado momentos cuando estás comiendo con alguien, compartiendo con alguien. Alguien se te acerca y te pregunta y saca el tema de Dios, de la iglesia.
o de la muerte. Y el Espíritu Santo te da un codazo. Háblale del Evangelio. Dile, dile. Y nosotros callamos. Qué tristeza. Personalmente yo les voy a compartir de mi corazón una ocasión de la cual estoy muy arrepentido, sumamente arrepentido. Le he pedido perdón a Dios, pero no deja de taladrar mi corazón. En una ocasión me hablaron por teléfono de un lugar lejano para decirme: ahí donde estás, misionero, está mi mamá internada en el hospital. Por favor, háblale de Cristo. Ella es ancianita y está en sus últimos días, yo creo. No conozco a nadie más. Y le dije, claro que sí. Pero ese día, tenía muchas actividades que hacer. Y lo postergué para el siguiente día, hermanos. Y yo hice mis deberes y las muchas ocupaciones que tenía que hacer. Cuando al fin, al otro día, me di el tiempo para ir por la tarde a hablarle del Evangelio, le mandé mensaje para que me diera la dirección. Y en el mensaje de WhatsApp me puso: ya es muy tarde. Falleció anoche. No sé cómo me dolió, hermanos. Era la mamá de alguien. Yo pude hablarle de Cristo. Yo pude hacerlo. ¿Qué era más importante que una alma? Nada. ¿Cómo me duele? Porque existe la gran posibilidad de que esa persona esté en el infierno, porque no fue urgente para mí. Qué tristeza me da eso. Pero usted, hermano, y yo tenemos que aprender de esto y saber que el mensaje es urgente, importante. No hay nada más importante que el alma de una persona. Un mensaje eterno. Dios, un Dios misionero. La Biblia, nuestro libro misionero. El Evangelio, nuestro mensaje misionero. Por eso debemos de participar de la obra misionera. Por eso debemos orar por nuestros misioneros. Por eso debemos dar para la obra misionera. Por eso debemos participar en Cuenca y alrededor de Cuenca llevando el Evangelio. Amén, hermanos. Seguiremos estudiando las siguientes semanas el tema de misiones en el mes de septiembre. Cierre sus ojos, oremos a Dios. Gracias, Señor, por el Evangelio que nos llegó. Gracias porque creímos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por venir. Gracias, Espíritu Santo, por capacitar y enviar. Yo te ruego que sigas trabajando.